Sábado de conversatorio, desde Decanato Fresnillo. En nuestro caminar sinodal, uno de los retos emergentes en nuestra sociedad es la educación, como una emergencia educativa. La educación es una vocación natural de toda familia. El hogar es la primera escuela. La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero también el más vulnerable hoy en día. La familia es una escuela de humanidad, una escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los más necesitados, es decir, de los demás. El campo de la educación es uno de los desafíos más grandes. Los modelos educativos muchas veces están basados solamente en intereses políticos y creados para promover la enajenación. Seguirán presentándose como una novedad. Nuestra realidad hoy en día en el ámbito educativo es que se ve cada día más vulnerable, por lo que nuestros sistemas educativos deben abrirse a nuevos contextos de enseñanzas basadas en el Evangelio del Señor Jesús. En él encontramos la verdad y toda una pedagogía para generar proyectos que nos vivifiquen a todos y nos hagan más humanos y más hermanos. En este sábado conversaremos las siguientes preguntas. La primera de ellas, ¿existen actualmente una crisis de valores? Segunda, ¿cómo desde la educación podemos responder a los desafíos actuales? La tercera pregunta, ¿qué tipo de educación demandan los niños y jóvenes para la construcción de una sociedad donde se vivan los valores del reino? Nosotros como educadores tenemos un gran reto, sí, sin duda es un gran desafío, en el cual debemos enfrentar con el ejemplo, a través de nuestra práctica diaria, para hacer una experiencia vivencial donde se creen ambientes que favorezcan el desarrollo de los valores de manera natural. Y yo considero que actualmente y lamentablemente sí existe una crisis de valores que se ve claramente reflejada en muchos ámbitos de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, nuestro municipio. Al hablar de deshumanismo, violencia, corrupción, es un claro ejemplo de que existe esta crisis o falta de valores dentro de nuestra sociedad. Sí, por el contexto en el que nos encontramos ahorita, ya que la mayoría de los padres de familia trabajan y dejan la mayor parte del día a los niños solos. Por lo tanto, esto los lleva a buscar información, consejos en redes sociales, con pares o personas inadecuadas. Desde la educación, impartida en instituciones educativas, con vocación, cariño, respeto, compromiso y responsabilidad, podemos responder a los desafíos actuales que la sociedad enfrenta, brindando herramientas necesarias para lograr concientizar en alumnos, padres de familia o tutores sobre la realidad que nos aqueja y la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante nuestra sociedad. Considero que desde la educación podemos intervenir en estas situaciones actuales al ser ejemplos de la sociedad, en este caso para nuestros alumnos, quienes necesitan ahora más que nunca un ejemplo, un modelo a seguir. Podemos en ellos inspirar ya sea cuestiones como de pasiones, vocaciones o simplemente ser una guía para iluminar su camino, para poderlos guiar y alejarlos de los vicios o de las problemáticas que puedan surgir. La educación y los valores son dos conceptos que van de la mano y no se puede deslindar uno del otro. Los maestros tienen la oportunidad mediante la educación de brindar esos valores que le falten a los alumnos. Ellos son capaces de tocar con su voz el fondo de su corazón y a partir de ahí transformarlos mediante la palabra. Creo que la labor de un docente es base fundamental en la vida de un alumno y más en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, donde los alumnos están
más distanciados de lo que deberían. Yo creo que principalmente siendo ejemplo de la vivencia de los valores, tanto morales como espirituales, como cívicos. Siendo ejemplo, nosotros podemos ayudar a mucha gente. Los niños van a tener en el maestro, en el profesor, ese ideal de cómo ellos deben de vivir y cómo ellos deben de salir adelante. Una educación humana, creativa, consciente y audaz, en la que entender el reino como proyecto humanizador de Jesús es fundamental, y no solo como una mera realidad espiritual o íntima. Solo ello pondrá de relieve lo que de verdad importa en nuestros sistemas educativos: la importancia de un proceso humanizador, constructor de justicia y generador de oportunidades, un sistema educativo que sea capaz de demostrar que el éxito y la realización se entienden solo en clave de comunidad, de fraternidad, de equidad y de corresponsabilidad por los que menos tienen. Considero que el tipo de educación que se demanda hoy en día es una educación humana integral, la cual consiste en abarcar todas las dimensiones de la persona. En ese tipo de educación, el docente, o mejor dicho, el educador, juega un papel muy importante, el de ser un acompañante. Para ello, hemos de tener en cuenta que debemos entrar en un proceso básico de diálogo y escucha, que esto supone también el qué comunicamos, cómo lo comunicamos y principalmente lo que somos. El acompañar a un alumno también supone el que debemos de ayudarle a él mismo a que descubra cuáles son sus necesidades más profundas. Se necesita precisamente el ejemplo de los padres y precisamente el testimonio de los cristianos actualmente para los niños que están iniciando pues en la educación y pues para los jóvenes que puedan seguir esos ejemplos en la actualidad. Educar no solamente es transmitir conocimientos y contenidos, implica otras dimensiones del ser humano, como hábitos y valoraciones. El plano de la educación se tiene que abrir a una cultura del encuentro, de trabajo, de colaboración, de humanidad, integrar el pensamiento, el sentimiento, inquietudes, abriendo un gran camino al deporte, al arte, a la ciencia y a todas las dimensiones de todo ser humano. Estamos frente a los grandes desafíos de una nueva civilización: el egoísmo, las dificultades que nos aquejan en nuestro alrededor. Pero cuando descubrimos que la familia no es un problema, sino una oportunidad, cuando dejamos que las barreras se derriben, favorecemos a la armonía, al diálogo y a la colaboración. La educación en la fe no se hace solo con contenidos, porque si no, se vuelve superficial o ideológica, que no tiene raíces. La Iglesia hoy en día está llamada a acompañar la misión educativa de los hijos, los padres, como una luz a través de la palabra de Dios. Hoy saludamos y enviamos una bendición a todos nuestros docentes y a nuestras familias y agradecemos su gran labor educativa. Sábado de conversatorio, desde Decanato Fresnillo.